Caracoles y otros moluscos, un espacio de encuentro para todas las personas. El tema de hoy es inclusión educativa. Bienvenida a otro programa de Caracoles y otros moluscos, el segundo de esta sexta temporada con el tema inclusión educativa. Tenemos dos invitados para el día de hoy. Ellos son Mario Hernández Sepúlveda y Karina Ángel Guerrero. Voy a leer sus semblanzas. Mario es egresado de la UNAM de la FES Iztacala, licenciado en Psicología, con especialidad en problemas de aprendizaje y discapacidad intelectual, y diversos diplomados referentes al área de psicología en educación, clínica, industrial y pericial. Su experiencia laboral es de 22 años en educación especial en CAM y USAER, 9 años en el DIF, 28 como psicoterapeuta particular y 22 en periciales en psicología. Por otro lado, Karina es licenciada en psicología con 10 años de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad intelectual y personas neurodiversas, particularmente interesada en los procesos de inclusión educativa, implementación de ajustes razonables en diferentes entornos, elaboración y difusión de materiales en lectura fácil. Actualmente, en Pilares imparte talleres relacionados con la creación de material didáctico, eliminar las barreras de comunicación con materiales de lectura fácil y talleres dirigidos a sensibilizar en materia de discapacidad y derechos humanos a niños y adultos. Muy bienvenidos sean Mario y Karina. Gracias por estar en el programa del día de hoy. Gracias por la invitación. Para comenzar, vamos a ver el video de las señas del día. Así que adelante, por favor. Hola, mi nombre es Jennifer y mi seña se configura con la letra I y C. Quiero que ustedes aprendan las señas del día en lengua de señas mexicana con el tema inclusión educativa. Te mostraré 5 conceptos. Comenzamos. Número 1. Tecnologías de apoyo. La letra T significa tecnología y hace referencia a los inventos, a las creaciones tecnológicas que apoyan a otras personas para conducirse con seguridad y libertad atendiendo las necesidades de sus condiciones. Número 2. Inclusión educativa. Hace referencia a personas como niños, jóvenes y adultos con discapacidad que pertenecen a una comunidad educativa y que puedan participar en la escuela atendiendo sus necesidades sin riesgo de exclusión. Número 3. Accesibilidad. Engloba las diferencias y las condiciones que permiten a todos participar en la sociedad, considerando sus condiciones. Número 4. Compañerismo. Agrupación de personas en las cuales existe colaboración. Número 5. Diversidad. Se conforma por diferentes tipos. Por ejemplo, el ámbito cultural, el ámbito de raza, el ámbito de diversidad sexual, de discapacidad, en el que todos participan y se ayudan. Ojalá les haya gustado y espero que aprendas estas señas muy interesantes. Recuerda que en Pilares ofrecemos talleres de LSM en diferentes alcaldías y las actividades son totalmente gratuitas. Aprovecha estas oportunidades para aprender.
Muchas gracias. Personal, yo quiero comentarles que me acerco a la inclusión debido a que, bueno, yo desde de manera congénita soy ciego, total. Entonces, pasa algo bien, bien hermoso conmigo porque mi primera escuela no fue una escuela regular, fue precisamente la FES Iztacala. Yo fui sujeto experimental de la materia de educación especial. En aquel entonces la dirigía el profesor Alfredo Flores, que ahora creo que vive en Cuernavaca. Este amigo posteriormente se volvió psicoanalista, sin embargo, dentro de su formación conductista o dentro de su formación psicoanalista nunca dejó la parte de educación especial. Entonces, cuando fue conductista, tuve la fortuna de ser sujeto experimental de la FES, yo tenía 6 años, entonces de los 6 a los 9 fui sujeto experimental y gracias a Dios la vida me da la oportunidad de regresar como estudiante de la facultad. Entonces, es algo realmente muy, muy padre, estoy muy agradecido en ese sentido con la vida. Ya no pude concluir mi ciclo, yo quería ser docente de Iztacala, me iba a sentir como soñado, cubrir todos los requisitos, sin embargo, no fue posible porque por ahí alguien se cruzó en mi camino, me casé, me vine a Morelos, pero bueno, realmente, y una vez que estamos en Morelos, se da la oportunidad de poder trabajar en educación especial. Les confieso que yo dije que educación especial, nunca trabajaría yo en especial, pero dicen por ahí que anda rápido un hablador con cojo, entonces, bueno, por acá estamos, realmente ha sido algo, hemos tenido de todo, hemos tenido experiencias en todos sentidos, pero que sin embargo dan fe de lo que es la parte de lo que es la parte de la inclusión. Qué bonita historia, muchas gracias por compartir, y te preguntaría, ¿por qué no querías dedicarte a la educación especial? Porque mis aspiraciones eran en cuanto a psicología industrial. Ok. Era más por cuestión profesional. Sí. Vale. Bueno, pues la vida nos lleva por diferentes caminos, ¿no? Entonces, hay quien de pronto llega a una profesión sin darse cuenta, y pues así, donde teníamos que estar. Seguramente eres un elemento muy valioso por tu experiencia de vida como un docente con discapacidad. Y esto nos habla de otro tipo de inclusión, ¿no? Que es no la de los niños, sino de los profesores, de los profesionistas. Y esto, ¿han podido experimentarlo tú, Cari, en algún otro contexto? Adelante. Gracias. El acercamiento con profesores o docentes con discapacidad, particularmente en mi trayectoria universitaria no lo había tenido, no lo tuve. Sin embargo, en otros entornos sí me tocó saber de personas que estudiaron con maestros ciegos y que justamente les brindó una perspectiva muy diferente respecto a la discapacidad visual. Esa fue como una de las experiencias que conozco, pero particularmente
yo no tuve acercamiento con docentes con discapacidad y hubiera sido también muy valioso porque justamente en el área de educación especial y rehabilitación de la FES Iztacala seguramente pues son muy necesarios, ¿no? Ojalá Mario pueda seguir insistiendo en algún momento para poder participar en esa materia porque me parecería fundamental, ¿no? Que justamente esa fuera una materia llevada por personas con discapacidad. Pues bueno, eso habría que dejarlo al tiempo. Por ahorita estoy dedicado a otras actividades, algo que ya no anoté en la semblanza, o no sé si ya no se comentó, porque de hecho le envié 2 semblanzas a Miguel, le pedí enviar por favor la segunda porque me faltó información. Actualmente, además de educación especial, soy instructor del ICATMOR. Entonces, afortunadamente, lo que hay es trabajo y ojalá que algún tiempo la vida nos dé la oportunidad de retomar esa expectativa, ¿no? ¿Instructor de qué? Perdón, no entendí. Instructor en ICATMOR, Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Morelos. Ok, no, pues muy bien. Mucho trabajo realmente que tienes. Sí, realmente sí, como decía, pues agradezco a Dios todas las bendiciones que me ha dado, ¿no? Porque a pesar de las circunstancias de la economía y demás, de toda la globalización que se vive, bueno, afortunadamente trabajo no ha faltado. Okay. Y tú como alumno, ¿cómo lo viviste teniendo docentes, bueno, maestros con discapacidad, sin discapacidad? ¿Cómo fue esa parte? Bueno, evidentemente hay maestros sin discapacidad que son empáticos. Uh-huh. Evidentemente también hay quienes no lo son y que incluso rechazan a quienes tenemos alguna discapacidad. Recuerdo la experiencia cuando de la Escuela Nacional de Niños Ciegos de Coyoacán, después de la cuestión de Iztacala, una de las estudiantes de la carrera me consiguió una beca en una Montessori y posteriormente de la Montessori ingresé a la Escuela Nacional de Niños Ciegos, que es ahora actualmente el CAM 25. Pues encontramos ahí de todo, ¿no? Profesores ciegos con muy buena actitud, profesores ciegos que no muy buena, igualmente con los profesores sin discapacidad. El problema se da cuando ya intentas acudir a una escuela regular. En la secundaria me acuerdo que incluso hasta cerraban las puertas los mismos conserjes. No, pues aquí no recibimos de estos niños, ¿no? Yo cuando niño decía, híjole, pues en la escuela de mi prima va un chico ciego, entonces ya no me va a ser difícil. Pero no, por el contrario, ¿no? Desafortunadamente también son las experiencias de los docentes o incluso somos nosotros mismos quienes nos abrimos o nos cerramos las puertas. Así es toda una experiencia andar por la vida con una discapacidad y son muchas las cosas que nos vamos enfrentando, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente video, que son Lidia y Gelatina, que nos platican de qué era el verano divertido de Pilares. Es una invitación que nos hacen. Y ahorita regresamos a seguir platicando. Adelante con el video 3, por favor. ¡Ah! Por fin, termina el ciclo escolar. ¡Yay! Ya voy a poder descansar de todo este estrés de la escuela y me voy a dedicar a cosas divertidas. Me voy a comer muchas golosinas, aprovechando que nuestras mamás estarán trabajando. Así es, se acabaron los exámenes. Eso suena muy divertido, Lila. Pero creo que es muy importante organizar tus vacaciones. ¿Organizar mis vacaciones? ¡Qué locura, Gelatina! Las vacaciones representan despertar tarde, jugar con el celular, hacer pijamadas con mis juguetes y ver muchas series. ¿Sabes? Las vacaciones son una oportunidad para descansar de todo aquello que nos genera estrés, como las tareas y los exámenes. Pero también es importante regular las horas de sueño para recuperar la energía. La tarea y exámenes ni me los recuerdes. Hoy les hice ceremonia para no verles en un buen ratote. Me olvidaré de escribir y las matemáticas ni se diga. Adiós, tabla del 7. Ay, Lila, creo que es importante que te diviertas haciendo lo que más te gusta, pero también puedes aprovechar el tiempo de esparcimiento en espacios lúdicos como nuestro lugar favorito, Pilares. Pero ¿cómo es eso, Gelatina?
Si aquí en Pilares nos ayudan a hacer la tarea y prepararnos para los aburridos exámenes. Eso no suena divertido. No podría contentarme con esa situación. Lila, recuerda que Pilares es un lugar donde los saberes se transforman para la comunidad y las diferentes edades. Este año estamos de suerte, porque en estos espacios encontraremos actividades adaptadas tan así que ya me dieron ganas de hacer un hermoso volcán, leer un libro divertido, un cuento y bueno, ¿qué más? ¿Para qué te explico? Estoy muy emocionado. De plano no te creo. ¿Leer? ¿Es en serio, Gelatina? Ay, el aprendizaje no tiene que ser aburrido. Puede ser explicado por medio de actividades lúdicas, cantos, juegos y el deporte, como el verano divertido que nos tienen planeado. Gelatina, no me lo puedo creer. ¿Y eso en qué me beneficia? En incrementar tus habilidades. Podemos hacer más amigos y amigas. Imagínate poder aprender un nuevo deporte y descubrir habilidades que estaban dormidas. Mira, que van a tener ajedrez. Ahora entiendo. Sí, tienes razón. A veces me aburre ver mi serie y voy a extrañar a mis amigos y amigas que regresaron a la casa de sus familiares. Dime, más allá del Tok Tok, Tutube y Nechis, a veces no me aporta mucho. Además, me gusta sentirme con energía y desvelarme no es tan divertido como pensaría. Pues vamos a apurarnos para que nuestras mamás nos inscriban. No se vayan a acabar los lugares. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Prepárate para verano divertido en Pilares! Bien, ya estamos de regreso y bueno, Cari estuvo participando en el curso de verano, entonces me gustaría platicarle cómo fue su experiencia y también si ustedes tienen una experiencia en este espacio que se abrió, por favor coméntenos en el chat si fue buena, si fue mala, cuéntenos para que podamos saber del otro lado cuál fue la experiencia. Cuéntanos, Cari. Pues fue toda una experiencia divertida, haciéndole honor al nombre, ¿no? Del curso de verano, porque primero pues fue un reto de pronto recibir a una población tan particular. Son chicos que están en esta transición de la infancia a la adolescencia. Entonces tuvimos que buscar la forma de poder atraer su atención con actividades divertidas, con actividades que pudieran llamarles mucho la atención, ¿no? Porque a veces había días en donde llegaban como con un poco de flojera, entonces pues había que despertarles esta motivación. Por ejemplo, a mí me tocó dar las actividades de lectura placentera y afortunadamente pudimos utilizar las instalaciones del Pilares y pudimos pues en algún momento dentro de las fichas que teníamos que trabajar estaba la historia del primer bolillo, por ejemplo. Entonces en algún momento pues utilizamos el taller de gastronomía para hacer su propio bolillo, ¿no? Entonces la idea era como llenarlo de algo para hacer una torta. Pudimos conocer los sonidos de la ciudad, ¿no? Y por ejemplo en el Pilares Tasqueña el sonido sobre Tlalpan es como pues muy particular, es de carros y carros, pero también era el se compran o a veces el de los policías. Entonces fue muy interesante ver como los sonidos que asocian a su ciudad los chicos. Igual pues al final hicimos una especie de reportaje acerca de todo lo que les gustó y fue muy interesante que las actividades que más les habían gustado fueron aquellas en las que se sintieron más cercanos a los talleristas, ¿no? A las figuras que participamos, aquellas donde pudieron sentarse a platicar, aquellas donde pudieron jugar con nosotros, ¿no? Eso fue muy bonito porque como tallerista te da un panorama de lo que necesitan los chicos y las chicas, ¿no? Y pues finalmente fue muy interesante también ver que ellos iban de pronto como que de mala gana, medio gruñones y terminaban el día fascinados, ¿no? O sea, queriendo quedarse otro ratito, queriendo repetir actividades. Ellos propusieron muchas, ¿no? Por ejemplo, el día de pijamas, el día de hacer pizzas, el día de ver películas, y todo como que
surgía, ¿no? Entonces eso te daba cuenta de que estaban cómodos y estaban felices, y esa era la intención, que los chicos se sintieran en un espacio totalmente pues relajados e integrados a las dinámicas, ¿no? Muchas gracias, Cari, por la experiencia, y creo que esto de inclusión implica también incluir lo que está a nuestro alrededor para poder hacer una educación más completa. Platícanos, Mario, en tu experiencia como educador, ¿qué tanta diversidad has tenido en tus grupos y cómo la has experimentado, ¿no? Ya nos hablaste como de esta parte de ser diferente y también como de estar en un grupo de puras personas ciegas, pero cómo funciona desde el otro lado como educador, con un grupo diverso o un grupo heterogéneo. La verdad que día a día son grandes retos, ¿no? Dentro de la inclusión educativa, un concepto muy importante es la diversidad. La diversidad se refiere a dar a cada quien lo que necesita. Entonces, en esta parte de los ajustes razonables o lo que son las propuestas curriculares, las adecuaciones curriculares, pues sí, a veces es un poquito complejo, ¿no? Porque tienes un niño autista, en un grupo tienes un autista, un Down, un ciego, un PC, un DI. Entonces tienes que responder a todo ello. Justamente eso es lo que da como término esta parte de una inclusión tan heterogénea, ¿no? Entonces, sí es a veces un poquito, pero justamente el reto del docente consiste en poder ajustar con una actividad, darle a aquel alumno lo que necesita, no necesariamente con diferentes actividades, sino como ya comentaba, ponemos una actividad, pero a lo mejor una la ponemos con un nivel más complejo, a lo mejor otra la ponemos con un nivel menos complejo, a lo mejor una con un pensamiento más abstracto, otra con un pensamiento menos abstracto, a lo mejor una con un para trabajar cierto tipo de memoria, pero bueno, la idea es justamente dar respuesta a lo que comentaba en torno a la equidad que nos plantea los planes y programas de la educación, y más aún ahora con los programas basados en la nueva escuela mexicana. Muy bien. ¿Cómo ha sido este reto en tiempos como de pandemia y de digitalizar actividades? ¿Qué ha pasado ahí? Fue algo muy padre, fíjate, porque, bueno, a lo mejor en la parte de los niños con alguna discapacidad o con necesidades educativas especiales, bueno, fue algo complejo porque desafortunadamente una característica de estos niños es que son niños abandonados, dejados al último, es decir, no se les da la misma atención que al chico, entre comillas, regular. Entonces, como los papás dan preferencia debido a las expectativas que pueden tener de uno y otro a sus, pues en realidad no sabías si era realmente por mandarte las actividades por cumplir o porque realmente las hubiesen hecho a conciencia. O sea, finalmente lo que interesaba era el trabajo, la fotografía o era el video. En muchas ocasiones nos dimos cuenta de que el video pues efectivamente nada más lo grababan mientras el niño hacía la actividad y posteriormente ya no hacía nada. Lo pudimos percatar esto ahorita que regresamos de la pandemia. Y en otros casos también era bien notorio que los trabajos los habían hecho los papás porque eran dibujos bien hechos, recortes bien elaborados, entonces sí, hubo de todo. Hubo de todo. Con respecto a la parte profesional, bueno, como les comentaba, soy instructor del ICATMOR, tuvimos mucho trabajo en esa otra parte. Mucha gente y tuvimos la gran sorpresa, realmente fue algo maravilloso, darnos cuenta que la pandemia, dentro de las cosas buenas que trajo, fue la necesidad o las ganas o el interés de las personas de poder aprender sistema braille. De verdad, capacitamos muchísima gente, cosa que aún seguimos haciendo en línea, pero sí, evidentemente, en la época de la pandemia fue una demanda muy, muy grande. Son pequeños detalles que van haciendo la inclusión, no solo educativa, ¿no?, sino social, porque muchas de las personas que se acercan a aprender el braille no necesariamente son ciegas,
sino que tienen la curiosidad porque ya empiezan a ver en el metro, en el metrobús, que están las señales y que quieren entender y saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bonito. Yo también estoy dando braille, entonces es una experiencia bien especial y bien bonita compartir este tipo de conocimiento. Cari, platícanos de algún, pues no sé, tú te especialistas en lectura fácil, ¿no? Es como en los temas que has trabajado más. Platícanos un poco como de esto, de qué se trata y cómo lo podemos aplicar en el día a día. Sí, pues justamente en el Pilares de Villa Panamericana tenemos algunas actividades relacionadas con la lectura fácil, ¿no? Este es un mecanismo que brinda atención a personas con discapacidad intelectual, personas neurodiversas, personas cuya lengua materna no es el español, personas con discapacidad auditiva incluso, personas que a lo mejor ya adultas mayores o neolectores, ¿no? Personas que están aprendiendo a leer o de plano personas que ni le agarraron el gusto, ¿no? Nunca a la lectura. Justamente la intención es presentar los textos de una forma fácil y sencilla, con un lenguaje muy, muy, muy claro, incluso que no tengan palabras rebuscadas o complicadas de entender. Si existen, pues siempre se hace como una anotación como a modo de explicar qué es. Y bueno, aquí estamos trabajando en un taller un círculo de lectura fácil, en donde particularmente no sé por qué les gusta mucho a los usuarios del terror, entonces hemos revisado ya varios textos de terror y estamos haciendo también animación stop motion de esas lecturas. También hemos podido hacer nuestras propias historias y en un momento hicimos algunas animaciones y un cuento respecto a las perspectivas de una persona con discapacidad intelectual en la pandemia, ¿no? El encierro que vivían muchos, que para muchas personas con discapacidad intelectual el encierro no fue algo nuevo. Muchas habían vivido pues siempre pues sujetas como a los tiempos de los cuidadores, y entonces a veces los cuidadores no tenían ni siquiera tiempo de llevarlos de pronto a la tienda o de hacer muchas cosas con ellos. Entonces para ellos fue como al contrario, ¿no? En algún momento alguien me comentaba que fue como una invasión, era el rey de la casa y de pronto todos llegaron a la casa y era como, pues qué onda, ¿no? Este era mi reino, ya no lo es, tengo que compartirlo. Entonces, justamente eso fue un poquito de lo que hemos estado trabajando, algunos cuentos, algunas lecturas, animaciones, sobre todo, ¿no? Que pueden consultar de pronto en los canales que tenemos. Se los voy a pasar en un momentito más para que puedan ver un poquito de las animaciones que hemos realizado. Y bueno, estamos en este proceso de un poco también de, no solamente de adaptar cuentos, sino de también crear cuentos en lectura fácil, ¿no? Eso también es muy importante porque parte del mecanismo consiste en que las propias personas con discapacidad intelectual, en este caso que estamos aquí realizando y formando este espacio, sean validadores de los cuentos o de las lecturas, que ellos digan, esto se entiende, esto no se entiende, esto podrías cambiarlo, esto podrías ponerlo. Es algo muy, muy importante que ellos participen, que no se queden de lado y que no sea un producto que salga de acá y que les llegue a ellos. Al contrario, es un producto que tiene que salir y que tiene que producirse por ellos y para ellos. Entonces, eso es muy, muy, muy importante en la lectura fácil. También estamos pensando pues, en algunos talleres para apoyar, porque hemos visto también que últimamente se ha hablado mucho de sentencias en lectura fácil y pues hay por ahí una pequeña confusión entre lo que es lectura fácil y lenguaje sencillo. Entonces, ambas son igual de valiosas y pues es muy importante también que quienes participan en esta parte de acercar los mecanismos o documentos normativos o legales puedan brindar esta posibilidad de que sean fáciles de entender y accesibles a las personas a las que se dirigen. Muy importante todo esto que nos cuentas, muy valioso y bueno, también como esta parte que mencionabas al principio, ¿no? Pensar no solo en las personas con discapacidad, sino en las personas que no conocen bien el español y otro tipo de diversidades. Vamos a ver ahora un video en el que preguntamos a la comunidad qué es lo que sienten ante el término inclusión educativa. Vamos a ver qué nos dijeron. Corre video 4, por favor. Entiendo educación inclusiva al permitir que todas las personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Entonces estamos hablando de incluir a personas
que hablan diferentes dialectos, que también personas que tienen ciertas condiciones físicas o cognitivas. Además de que no tiene nada que ver su preferencia religiosa o su preferencia sexual, eso es hablar de una educación inclusiva. Aunque también podemos partir de educación inclusiva, que es abarcar todos los temas, ¿no? O sea, que ningún tema sea tabú, especialmente pues las comunicaciones y pues por ejemplo también la educación sexual, ¿no? O sea, ya incluir absolutamente todos los temas también podría ser parte de una educación inclusiva. La inclusión educativa siento que ayuda en general a los niños a sentir empatía por otros más vulnerables. Pues siento más bien desánimo, porque aunque a mí como a muchos les gustaría que la inclusión educativa abarcar, abrazar a los más posibles y de esa manera enriquecer el propio desarrollo educativo, no siempre lo hace y estamos más bien educados a juntarnos con los más parecidos a nosotros. Por lo tanto, la inclusión educativa empieza personalmente por separar a los que no son como yo y eso es, ya diría yo, más bien triste. Cuando yo escucho la palabra inclusión educativa me da mucha emoción, siento mucha alegría y me parece una estupenda oportunidad para conocer a muchas personas. Yo sé que es involucrar a todo ese tipo de niños y niñas que enfrentan una situación en los diferentes contextos, ya sea como emocional, de aprendizaje, por su contexto social, para que logre los aprendizajes esperados. Que ningún niño quede excluido y atendamos todas esas diversidades. Hola, mi sentir sobre la inclusión educativa es que no se cumple en todos los ámbitos. Es algo muy complejo y no me hace sentir cómodo. Gracias. Yo pienso en posibilidades de cambio. El término inclusión educativa me hace pensar en las acciones y medidas que son tomadas por las instituciones para que todas las personas puedan acceder a la educación. Esto tomando en cuenta los distintos contextos, tanto socioeconómicos, culturales y de discapacidad, que muchas veces son causa de el abandono de los estudios. Bueno, yo siento que inclusión educativa debe de ser todos los alumnos en un mismo lugar escolar y no etiquetarlos con discapacidad, con problemas de aprendizaje, sino es un alumno en general. Para mí eso es la inclusión. La inclusión educativa es el reto máximo del sistema educativo nacional mexicano. Significa deconstruir y configurar nuevos estereotipos y con ello planes y programas educativos, estrategias didácticas, accesibilidad tecnológica y valores humanos, fortaleciendo la cooperación, el compañerismo y el respeto a una sociedad diversa que haga sentir a los estudiantes seguros en un espacio que permite ampliar el conocimiento y abrir las mentes hacia lo desconocido, como lo es la escuela. Acercarte a aprender algo nuevo. Ayudarte a que aprendas algo nuevo. Estamos de vuelta y bueno, eso es lo que nos pudieron compartir sobre sus sentires al respecto de la inclusión educativa. Muy curioso cómo hay opiniones positivas, opiniones negativas y bueno, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero vamos primero a los comentarios del público. Jenny, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Sara. Tenemos algunos comentarios, entonces los comparto. Primero, Pibimati nos pone un sticker de un dinosaurio amarillo que sonríe. Le enviamos muchos saludos. Michelle Medina nos pregunta acerca de un trámite en la página de Pilares, supongo que es folio. Así que ya le respondimos cómo puede sacarlo y si no puede acercarse a cualquier Pilares de la Ciudad de México para que le ayuden a tramitarlo correctamente. También tenemos otro comentario de Carla Mariana que nos dice que es innovador cómo las cédulas de los museos
o algunas paradas de Metrobús o en general lugares públicos están siendo más accesibles para las personas con discapacidad, como anuncios, direcciones que están en braille o algunos incluso están en lengua de señas con las manitas dibujadas o las guías texturizadas, porque no solo hace más fácil el recorrido para las personas con discapacidad, sino que también invitan y generan curiosidad en las demás personas para adentrarse y conocer el braille y la lengua de señas. Y esos son los Muchas comentarios gracias que tenemos por por ahora. comentarios. Este último, sobre todo, muy valioso, ¿no? Justo lo que decíamos, que cada vez es más común y que no solamente se logra ayudar, ¿no? Este diseño universal, y no solamente incluye a las personas que tienen alguna dificultad, sino que hace más fácil el mundo para todas las personas. Vamos a ver ahora otro video en el que hablamos un poco más desde nuestra perspectiva, cuál es la definición de inclusión. Vamos con el video 5, por favor. Inclusión educativa. El concepto de educación inclusiva lo hemos confundido y dirigido casi exclusivamente a la atención de las personas con discapacidad, y esa es solo una parte de la educación inclusiva. Esa es una de las condiciones diversas que tenemos las personas, pero la educación inclusiva tiene que ver con la atención a toda la diversidad, a las personas zurdas, diestras, que pertenecen a algún grupo originario, que vienen del campo, que tienen condiciones económicas buenas, quien no, las personas blancas, las de color, quienes se identifican con cualquiera de las diversidades sexuales. La educación inclusiva es un proceso, una búsqueda de mejores condiciones para que todas las personas tengan una opción educativa y no solamente tengan acceso al registro del sistema educativo público, sino a hacer reconocida su presencia en el ámbito educativo como ser humano integral, independientemente de sus condiciones, donde se tomen en cuenta las opciones de quien estudia sobre lo que quiere aprender, qué le interesa y cómo le interesa aprender. Los estudiantes tienen que poder participar en las decisiones relacionadas con la escuela y su educación. Así, finalmente, la educación inclusiva se asocia con los logros en los aprendizajes, y estos están vinculados con el sistema educativo y con todos los actores que participan en él. La educación inclusiva es responsabilidad de todas las personas, por ejemplo, la comunidad, el personal docente, los y las estudiantes, las familias, las organizaciones, entre otros. A nivel mundial, en la Agenda 2030, que traza los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se menciona la inclusión en el objetivo 4, que es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a las y los estudiantes en igualdad de condiciones, presentando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión o en riesgo de marginación. También se habla de inclusión en el artículo 16, en forma general, sobre inclusión económica y social. ¿Cuáles son los tipos de educación inclusiva? Integración. Con el método de integración, los estudiantes comenzarán su viaje educativo en un aula independiente apartada del aula principal. Inclusión parcial. Se basa en permitir que todos los estudiantes aprendan e interactúen con el grupo principal. Sin embargo, la inclusión parcial también implica un aprendizaje separado para los estudiantes que necesitan apoyo adicional fuera del aula. Inclusión total. Se centra en que todos los estudiantes tienen un sentido de pertenencia en el aula, también eliminar barreras al aprendizaje y promover la participación de todo el alumnado. Recomendaciones para lograr la inclusión educativa. Autoestima. Los métodos tradicionales de tratar con estudiantes que pertenecen a la diversidad pueden tener un impacto dañino en la autoestima de los estudiantes. Separarlos en pequeños grupos y enseñarles fuera del aula principal impulsa la idea de que son diferentes y deben ser tratados de manera diferente. Al darles a todos los estudiantes la oportunidad de mezclarse y ser parte de la clase, es de esperar que los estudiantes sientan un sentido de pertenencia y participen en interacciones positivas con sus compañeros. Sin embargo, hay casos en que los estudiantes pueden necesitar apoyo adicional fuera del salón, como clases extracurriculares para obtener ayuda con materias específicas. Habilidades comunicativas adaptables.
Un salón de clases inclusivo permite que todos los estudiantes mejoren su capacidad de comunicarse entre sí. Una vez que los estudiantes hayan ingresado a la fuerza laboral, trabajarán juntos en diversas comunidades con una gran variedad de habilidades. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje en un grupo no solo beneficia a las personas con discapacidades o diferencias de comportamiento, alienta a todos los estudiantes a trabajar juntos a una variedad de personas diferentes y fomenta aún más la inclusión. Formación especializada. Los cursos y capacitaciones relacionados con la inclusión o la diversidad estudiantil pueden ser de gran ayuda para adquirir consejos, técnicas y estrategias. Y bueno, algo muy importante que se mencionó tanto en los sentidos de las personas como en este video de inclusión es que la inclusión educativa no se trata solamente de incluir a las personas con discapacidad, sino a todas las personas que por alguna condición no están siendo incluidas, ¿no? Ya sea por una cuestión de raza o de cultura o de socioeconomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y me gustaría, como para concluir y cerrar la charla, que cada uno de nuestros invitados, Karina y Mario, nos comentaran desde su punto de vista qué tendría que pasar para que eso pudiera hacerse realidad. Adelante, Karina. Gracias. He pensado mucho en esto. Pues primero que dejemos de pronto como de cerrarnos, ¿no? Desde lo pequeño que son nuestras acciones en el día a día, de cerrarnos de pronto a acercarnos como a los temas relacionados con la discapacidad. A mí me tocó una experiencia justamente durante la pandemia que abrimos un cineclub en donde llegaron varias personas que pues tenían curiosidad, ¿no? de comentar las películas todas en torno a temas de discapacidad y de pronto cambiaron su perspectiva del mundo, ¿no? Respecto a la discapacidad, porque justamente comenzaron a ver qué implicaba la existencia de rampas, ¿no? Qué implicaba de pronto la existencia de semáforos con sonido. Toda esa parte, ¿no? Fue muy, muy interesante ver cuál fue el efecto que tuvo este taller en algunas personas sin discapacidad. Y bueno, finalmente pues tendríamos que acercarnos a quienes manejan estas políticas públicas, donde pudiéramos de pronto abrir más espacios, abrir más más lugares que dieran apertura a la discapacidad y a temas relacionados con la inclusión, ¿no? Eliminar estas barreras es importante y eso también depende desde lo grande a lo pequeño, ¿no? Particularmente, pues, desde lo pequeño tendríamos que pronto que acercar o perderle el miedo, como me dijeron en algún momento unos usuarios de este cineclub, perderle el miedo a estos temas, ¿no? Y pues bueno, también conocer un poco más de las políticas públicas en las que podemos incidir, ¿no? Para poder hacer entornos más accesibles e inclusivos. Muy bien. Mario. Bueno, habrá que entender que partiendo de lo que son las barreras, bueno, tendríamos que ver por la parte social, la parte comunitaria, la escolar y la áulica. En ese sentido, bueno, hay que trabajar mucho con todas las personas, en realidad, quienes tenemos y no tenemos que ver con la parte de la educación. Habrá que trabajar también mucho en la parte de la inclusión laboral, que eso es un campo que por ahí se menciona, pero desafortunadamente solo queda en el discurso. Habrá que entender también que es algo que se va a dar poco a poco. Ahorita como que es la palabra de moda, inclusión, pero que realmente significa mucho más allá de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces, en este sentido es que tenemos que irlo digiriendo, que ir formando la cultura de realmente de corazón o de manera interna, poder llevar a cabo esta inclusión y además tener los elementos para ello, ¿no? De ahí la importancia de poder capacitarnos, de poder ser mejores personas, de poder ser empáticos, de poder generar en las personas también la capacidad de ser resilientes. En cuanto a la capacitación, bueno, yo creo que es importante hoy en día porque en cualquier lugar al que tú acudes siempre te van a pedir un documento. Es absurdo, fíjense las cosas absurdas, ¿no? Estamos hablando de inclusión y resulta que para que des clases de braille a ti como ciego ahora te están pidiendo un documento donde reconoces
donde la institución X reconoce que sabes braille. Entonces, es algo ilógico dentro de lo lógico, ¿no? Porque se supone que en teoría un ciego sabe braille, pero hoy en día tiene que demostrar que sabe braille. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Todos los conocimientos a partir de un documento. Es en ese sentido que yo comentaba hace un ratito que el trabajo se vino afortunadamente de manera ardua, porque la ventaja que tenemos como ICADMOR es el hecho de poder dar constancias con valor oficial emitidas por la Secretaría de Educación Pública que justamente validan el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, para quien quiera capacitarse, que hoy en día es algo muy importante, pues nosotros impartimos cursos de estenografía, ábaco, orientación y movilidad, ábaco, braille, estenografía, cursos de NVDA, manejo de Office, Word, Excel, PowerPoint, todo mediante lector de pantalla. Estamos también por abrir una especialidad a nivel técnico de inclusión educativa. Entonces, bueno, es aquí lo importante que retomemos todas estas oportunidades y que dentro de esa creación de conciencia entendamos que nuestra formación hoy en día es algo muy importante. Pues sí, al final la educación es lo que hace falta en todos los contextos, como mencionabas, ¿no? En el cultural, en el social, la presencia de las personas con discapacidad y también de las demás diversidades, porque como comentábamos, no es solamente personas con discapacidad, acá nos enfocamos pues un poco por las personas que nos vinieron a acompañar, que pues es su especialidad, pero sí dejar muy en claro que inclusión educativa implica incluir a todas las personas, ¿no? Entender que sin importar el color de piel, la religión, la educación, pues todos tenemos un corazoncito que siente. Entonces, bueno, vamos llegando hacia el final de este programa. Agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, lo que nos compartieron, su experiencia, su saber. Muchas gracias a todo el equipo de Caracoles que está detrás de este programa y lo hacen posible, así como el área de comunicación que nos apoya constantemente. Muchas gracias por seguir el programa. Nos vemos dentro de 2 semanas para seguir platicando de algún otro tema relativo a la diversidad. Que estén muy bien. Caracoles y otros moluscos, un espacio de encuentro para todas las personas. El tema de hoy es inclusión educativa.